Uno de los abogados de Cristina, vía comunicado, acaba de decir que son ilegales los procedimientos y que dejaron incluso en uno de los domicilios material tóxico. El abogado defensor de Cristina, Carlos Veraldi, difundió un comunicado en el que hizo un extenso descargo sobre los allanamientos, estamos viendo imágenes por supuesto, realizados en los domicilios de la expresidenta por orden del juez Claudio Bonadio. Habló de ilegalidades durante todos los procedimientos de persecución política y denunció que una empleada doméstica se intoxicó al ingresar al domicilio de Recoleta debido a la presencia de un tóxico en el ambiente. Y además, en ese mismo comunicado, negó tener bóvedas. Bueno, con Ignacio Liendo, como todos los lunes, analizamos cómo se viene la política en la Argentina. Siempre hay temas, y siempre hay un frente de conflicto que tiene el gobierno. Y en este caso se suma el del conflicto universitario, ¿no? Muy grave, Silvia. Lamentablemente todos los lunes tenemos algo para decir. En este caso hay un fuerte ajuste sobre las universidades públicas y el sector nacional de innovación científica y tecnológica. Esto es un capítulo más de una serie de ajustes que exige el Fondo Monetario Internacional, entre otras cuestiones. Recordemos que aquí el gobierno empezó su gestión en el supuesto de que había que generar cierto gradualismo para salir de las políticas del gobierno anterior y utilizó como expediente para esa salida un fuerte endeudamiento externo que no tenía plan B en el contexto de un sistema internacional que se contrae sobre Estados Unidos y sobre las principales capitales por la guerra comercial que existe entre Estados Unidos y China, solo por citarte un caso, y eso ha hecho que subiera la tasa de interés, que los capitales se reconcentraran en las principales capitales del mundo y los países emergentes entraran en problemas. Cuando eso ocurrió, el endeudamiento aumentó fuertemente, con lo cual el gobierno tuvo que acudir al Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional, a cambio de un crédito para poder salir de esa situación, exige toda una serie de condicionalidades y tiene un enfoque de diagnóstico que está enfocado en el déficit fiscal, en el déficit primario del Estado, del sector público. Eso es una parte del problema. La gran parte del problema de Argentina es que el país no produce la suficiente cantidad de dólares de las que verdaderamente necesita. Ese es el problema clave de la Argentina, pero el Fondo Monetario exige un ajuste del sector público del déficit primario. Y allí es donde comienza a recortarse a las provincias, a las universidades, a las fuerzas de seguridad, de modo tal de alcanzar esas metas, con lo cual estamos viendo el inicio solamente de este conflicto que va a tener otros ribetes. Ya lo hemos visto en fabricaciones militares, en Río Tercero, en Villa María, lo vemos en las universidades públicas, lo vemos en el CONICET, lo estamos viendo en todo el empleo público, en los astilleros Río Santiago. O sea, hay un achicamiento del Estado en orden a las condicionalidades que pone el Fondo Monetario Internacional, y el gobierno, conectando los dos temas, el otro que exponía recién Víctor, el gobierno que tiene una fuerte crisis de credibilidad, incluso hasta los propios fondos de inversión norteamericanos. El presidente va a viajar a la cumbre de Naciones Unidas, a la Asamblea General en septiembre, pero va a hacer una presentación ante los principales fondos para tratar de ahuyentar el fantasma del default. Son los propios fondos los que no tienen credibilidad en el gobierno. Entonces, lo que hace es confrontar con los sectores sobre los que tiene que generar ese ajuste. Las provincias, las universidades, la fuerza de seguridad y otros sectores del Estado. Por eso, crisis de confianza, ¿no?, que se da en todos los sectores. Hay una crisis de confianza, el gobierno, la economía está en recesión y no encuentra el rumbo económico el gobierno que pueda llevar adelante una política de crecimiento que había previsto, con lo cual, ¿qué es lo que vemos? Vemos que el dólar pasó a la barra de los 31 pesos, la inflación va a pasar el 30%. Otra semana complicada, claro, porque nuevamente tiene que intervenir el Banco Central, algo que no quería hacer, bueno, tiene que volver a hacerlo, ¿no? Claro, es otro dato muy, muy importante que vos remarcas, sobre todo porque ese monto que se pidió el Fondo Monetario Internacional en función de la sangría de reserva que se está produciendo por la fuga de divisas, no alcanza para cubrir el financiamiento del año 2018 y del año 2019. Por eso va a haber que pedir otro monto, y lo cual hace de algún modo preocupar a los actores económicos respecto de la sustentabilidad del programa económico, ¿no? Y en el medio, los allanamientos a las propiedades de Cristina en la causa por los cuadernos de las coimas. Muchos ya la ven a Cristina presa y otros la ven candidata a presidenta para el 2019. Bueno, sí, exactamente, ¿no? En su alocución el otro día en el Senado, cuando se defendió ante la posibilidad de los allanamientos que finalmente ocurrieron, como vemos ahí en imágenes,
el senador Pichetto le dijo, quédese tranquila que usted va a ser candidata. Todo un indicio de cómo puede comportarse el Senado en función a instancias previas. Y ahí está, como hablábamos también en otra oportunidad, hay dos vertientes dentro del gobierno. Para algunos, para ciertos sectores, Cristina debía estar presa, y para otros sectores, quizá encabezado por el presidente, Durán Barba, Marcos Peña, es lo que sostiene la estrategia de comunicación del gobierno, lo que le conviene desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la estrategia de comunicación, es que sistemáticamente Cristina mantener un enemigo al frente. Mantener un enemigo al frente y que camine con las cámaras siempre detrás, camine por Comodoro Pi y se allanen sus propiedades. Detrás de todo eso está, bueno, el Estado de Derecho. Realmente, vivimos en un Estado de Derecho, vivimos en un estado de corrupción, o sea, son las cuestiones que se pregunta la gente, más allá de las imágenes y más allá de la espectacularidad de los procedimientos o de la incidencia que tiene o no el fiscal y el juez. La gente se pregunta, ¿vivimos en un estado de derecho? ¿Vivimos realmente en un estado de corrupción? ¿O en realidad lo único que importa es la economía? Cuando vos vas a los sondeos que se han hecho recientemente, luego de todos estos episodios, si bien un número importante de la opinión pública considera que esto ya era conocido, considera que siempre se robó, pero más o menos se hizo o no se hizo, la principal preocupación de la sociedad pasa por la economía, pasa por si llega a pagar las tarifas, si puede pagar el colegio de los chicos. Exactamente, con lo cual... Cuando duele el bolsillo, siempre lo decimos, ¿no? Exactamente, el bolsillo es fundamental para el sistema de toma de decisiones de las familias y para todos aquellos que no están radicalizados políticamente o mayormente politizados, que tienen una posición fuertemente tomada para ambos polos del enfrentamiento entre Macri y Cristina, el elemento fundamental sigue estando ahí. Por eso, la clave de la elección del año que viene, independientemente de la trayectoria que tenga el gobierno y si puede recuperar la credibilidad y cambiar el rumbo de la economía, pasa por ese gran tercio que está entre Macri y Cristina. Allí es donde van a tener que pescar los votos para quien finalmente gane las elecciones, ¿no? Bien, Ignacio, por último, cortito, Sí. ¿habrá una buena noticia en los próximos días? Pues esperemos que sí. No, mira, realmente... No queremos ser siempre pesimistas. Sí, algo bueno tiene que pasar en esta Argentina. La cuestión es que aquí hay una lucha descarnada por el poder. O sea, mira, nuestro país es la octava geografía del planeta, es un país extremadamente rico, con una población escasa en relación a ese territorio y esa potencialidad que tiene, en el cual hay una serie de grupos que se disputan el poder, se disputan el control del territorio y esa disputa es a muerte. Lo que está faltando aquí es un programa integral en orden al interés nacional, al interés general y que construya verdaderamente un modelo de país. Más Tarea para el próximo lunes, traete una buena noticia. Si no, no vas a poder seguir estando ahí. Va a estar muy complicado. Es lo que nos da este país. Está muy complicado porque esa lucha es encarnizada. Terrible. Y debiera haber, falta un acuerdo. Otra de las grandes promesas incumplidas, si me permite otro minuto, de Cambiemos. Recordó la campaña de 2015, Cambiemos dijo, venimos a unir a los argentinos. Bueno, eso no ha ocurrido tampoco. Eso es otro dato importante. Gracias, Ignacio. Gracias a ustedes.